Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Estamos de vuelta por aquí y vamos a empezar hablando del posicionamiento, luego del sentimiento, luego hablaremos de los datos macro de la semana que han sido muy importantes, sobre todo ventas minoristas, datos de inflación, que esperar a partir de aquí, intereses, vamos a ver también los resultados de las grandes empresas, los grandes bancos han empezado reportando ya la temporada de resultados, vamos a ver qué han dicho los directivos en cuanto a guidance y también cuáles han sido esos resultados y por qué están siendo así, también qué resultados hay esta semana, qué movimientos implícitos esperar en cada uno de los resultados y zonas de los diferentes índices, además de algunas cosas, unas señales importantes que se están viendo estos últimos días. Bueno, yendo al grano ahora mismo, tenemos en la parte de posicionamiento los futuros, vemos los grandes hedge funds, los grandes fondos de cobertura, el dinero que normalmente se menciona como dinero inteligente, pues está con récord de cortos abiertos, récord de apuestas bajistas abiertas sobre los futuros del SP500. Y fijaros que el nivel de contratos en corto que se están demandando, que ha habido estas últimas semanas, son niveles que no se veían desde 2011. De primeras, una persona puede llegar y decir, los inversores suelen decir, que cuando el posicionamiento es tan corto, es tan bajista, normalmente suelen ser suelos de mercado. Y fijaros, Yardeni aquí lo argumenta muy bien, coge el gráfico y dicen, fijaros, cuando hay mucho contrato en corto abierto por parte de los fondos de cobertura, suele ser momentos en los que hemos visto suelo dentro de un mercado, bueno, dentro del mercado, ¿no? Ahora bien, este mercado es el mercado alcista secular que hubo desde 2008, desde la salida de la crisis, y algunos inversores dicen, bueno, vamos a mirar pasado 2011, porque sí que es verdad que en 2011 había mucho posicionamiento en corto, igual que lo hay ahora, y desde entonces los hedge funds se han equivocado bastante en cuanto a posicionamiento en corto. Pero fijémonos, porque el mercado ha ido subiendo, pero fijémonos que algo también ocurrió si tiras para atrás en el gráfico, que a algunos no les interesa mostrar la otra cara del gráfico, si tiras para atrás ves que en 2007 también había mucho posicionamiento en corto, justo de hecho antes de iniciar las caídas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gráfico realmente, o que el dato en este caso, más bien el dato de que hay tantos contratos en corto abiertos, no nos dice mucho sobre hacia dónde va a ir el mercado. Lo que sí que nos dice es que podemos esperar volatilidad implícita. Por un lado, si se equivocan y realmente empiezan a salir catalizadores muy positivos para el mercado, estos contratos se tendrán que cerrar y eso incentivará todavía más las subidas. Eso hará todavía que pues, puedan incentivarse incluso más todas esas subidas en los mercados. Si en cambio empieza a haber catalizadores negativos y estos contratos empiezan a acertar, empezaremos a ver muchísima presión bajista también entrar al mercado. Y eso pues también podría generar volatilidad implícita para ambas direcciones, por lo que podemos estar alerta por si hay algún tipo de catalizador. De todas formas, puede ser que los hedge funds o los fondos de cobertura estén utilizando esto simplemente para cubrir las carteras, por miedo a que realmente haya un catalizador negativo que pueda estar a la vuelta de la esquina o que todavía no se esté viendo venir. Bueno, pues puede ser que por eso tengan este récord, mientras que luego tienen posiciones largas abiertas, pero sin duda una señal interesante a ver cómo se desarrolla las próximas semanas. Si miramos en cambio a la parte de inversión particular, los minoristas, ¿vale? Porque ahora hemos visto, por así decirlo, el dinero de los hedge funds, el dinero inteligente, y si miramos los minoristas, vemos que ha ocurrido algo curioso, y es marzo, iniciábamos con los minoristas ya aumentando en optimismo, de hecho, a medida que incrementaba el rally de las acciones, veíamos que el optimismo se disparaba hasta el 33,3%, todavía por debajo de niveles, bueno, de niveles medios, ¿no? Que suelen ser 37,5%. Pero aún así, esta semana lo que hemos visto es que no es que haya aumentado el bajista, porque el bajista sigue disminuyendo, de hecho, cada vez los bajistas son menos, ¿vale? Se van eliminando miedos bajistas, pero el neutral está aumentando mucho. Esto quiere decir que prácticamente hay mucho inversor que no tiene ni idea de lo que está pasando y aquí me incluyo yo también y voy a enseñar algunas cosas de por qué. Y fijaros que de hecho el mayor número de neutrales, el máximo número de neutrales en el último año es 39,9, ahora estamos en 39,5 y fue el 22 de febrero de 2023. Entonces estamos cerca de estar en un máximo de inversores retail independientes diciendo, estoy neutral, estoy viendo a ver qué pasa en el mercado porque no me fío ni para un lado ni para el otro. Mientras tanto, las portadas están aprovechando su momento, las portadas de prensa, y estamos viendo, por ejemplo, The Economist, que ahora se lanza, una vez parece ser que todo mejora, o de realmente esto es completamente la narrativa del precio, porque os diré una cosa, los mercados han ido para arriba, efectivamente. La inflación, eso sí, se ha moderado, eso sí que es un dato macro que es muy importante, ya lo veíamos en una de las condiciones para que acabe el mercado bajista, pero los datos macro, en cuanto a crecimiento y demás, han seguido deteriorándose. Entonces, mientras tanto, pues el sentimiento, en este caso,
el precio está marcando la narrativa y el mercado está rebotando en la premisa de que el mercado se adelanta. Entonces, el mercado, en principio, los inversores dicen, el mercado está viendo algo de que las perspectivas futuras van a ser mejores porque el mercado es un indicador adelantado. Ya, pero también hay otros indicadores adelantados que están apuntando a otra cosa, ¿vale? Que no existe solo el único indicador adelantado que es el mercado. Hay otros indicadores adelantados como puede ser la inversión de la curva de tipos, como puede ser el lay indicator, como puede ser otros tantos. Y mientras tanto, pues algunos indicadores macro, como por ejemplo puede ser el ISM, que una de las condiciones para que un mercado bajista termine es que el ISM empiece a girarse. No estoy hablando ni siquiera de que vuelva a recuperar, estoy hablando de que empiece a mostrar signos de que quiere girar y todavía se ha seguido contrayendo. De hecho, ha hecho un nuevo mínimo el otro día. Todo esto lo iremos viendo, por supuesto, a medida que se actualice, pero ya estamos viendo las portadas riding high, ¿vale? Todo vuelve otra vez a ir súper bien. La economía es increíble, la economía americana. Esto es lo que ha puesto The Economist. Fijaros, esta es la portada que puso en noviembre, ¿vale? Noviembre de este año. Fijaros lo que ponía, cómo el mundo está dejando a Europa detrás, frozen out, parecía que venía el invierno como en Juego de Tronos, y desde entonces Europa rebotando, ¿vale? Fijaros lo que pusieron en febrero de este año. En febrero de este año hicieron por qué la inflación va a ser muy difícil de llevar hacia abajo. Bueno, desde entonces la inflación ha caído fuertemente. Sí que es verdad que aquí yo estoy de acuerdo en que la portada esta, si la miramos a largo plazo, es real. O sea, la inflación va a ser muy difícil llevarla otra vez abajo, aunque el primer shock de inflación haya acabado. Ojo, que ahí también hay que hacer las distinciones. El primer shock para mí está claro que ha acabado. La pregunta es si la inflación realmente va a mantenerse en el 2% anclada o va a haber un posible segundo shock o incluso va a mantenerse más alta de media que lo que hemos visto en los últimos 10 años. Eso es algo completamente diferente y algo estructural más que cíclico, ¿no? Pero sí, es que es curioso ver las portadas del The Economist porque, como veis, no se puede fiar uno de esto y lo que estamos viendo poco a poco es que ya, pues, inversores, sí que es verdad que los inversores minoristas, como se denomina dumb money, ya están volviendo a exponerse, ya están volviendo a posicionarse, mientras que los institucionales pues cada vez venden más, ¿no? Aquí hay alguno que estará equivocado, veremos quién, por supuesto, en las próximas semanas. Por eso hay que ir vigilando algunos indicadores que voy a mencionar a continuación, algunos indicadores que me parecen muy importantes y que mientras muestren resiliencia, pues podemos seguir esperando un mercado fuerte. Mientras se giren, pues ahí ya podemos empezar a preocuparnos. Hank Paulson, que es exsecretario del Tesoro, ha dicho el otro día, creo que es muy probable que haya una recesión en los Estados Unidos. Mientras que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la actual secretaria, ojo, mismo puesto, lo que pasa que este ya no está en el Tesoro, y esta sí está en el Tesoro. Dice, aun después de la crisis bancaria, el soft landing sigue siendo posible. Y esto es curioso cuando incluso la propia Reserva Federal, la propia Fed, en sus últimas actas, las actas lo que hacen es resumir la última reunión. Entonces se compartieron el otro día las actas de la reunión de marzo, que fue la última reunión donde la Fed decidió subir 25 puntos básicos. Bueno, pues se compartieron las actas y se puso que esperan el staff de la Fed, los que trabajan en la Reserva Federal, pronosticaron una recesión leve. El discurso ha cambiado de no va a haber recesión a vamos a un soft landing, a va a haber menor crecimiento por debajo de tendencia, a recesión leve. Y espero que no cambie a recesión severa, porque entonces ya sí que empezará a ser preocupante. Dicen recesión leve, yo creo que el leve lo meten aquí un poco como para ayudar, ¿no? Para que no sea tan duro el leerlo. Pero es curioso como poco a poco ha ido cambiando el discurso de la Fed. Mientras tanto, esta semana, importante, sector financiero recuperando, los miedos bancarios van poco a poco erosionándose, van reduciéndose el estrés financiero. Luego enseñaré un indicador que es muy, muy bueno para medir el estrés financiero. Y vemos el sector financiero que está rebotando buenos resultados de los grandes bancos financieros. Eso no se puede negar. Buenos resultados. De hecho, yo en el vídeo de 2023, ¿de acuerdo? El que hice completo de 43 minutos para perspectivas de 2023, di dos sectores. Lo primero el financiero y el segundo comunicaciones. Ambos, obviamente, financiero está bastante mal en el año porque ha tenido la caída de los pequeños bancos. No esperaba lo de Silicon Valley Bank. Yo pensaba que no iba a venir por parte de un banco si había un catalizador negativo. Pero bueno, lo hubo. Sí que es verdad que no creo que esto pase en los grandes bancos estadounidenses. Se me hace raro por toda la regulación que hay y por también en la caja que tienen, el efectivo que tienen y al final se han beneficiado los grandes bancos. Fijaros que estos resultados de grandes bancos, sobre todo lo que gustó mucho, aparte de que los ingresos obviamente crecen a medida que los tipos normalizan, porque los bancos hacen mayores ingresos a unos tipos normalizados más altos, pero aparte de eso, también es curioso cómo los pequeños bancos, que son los más afectados, los regionales, es donde hay más miedo hay por si quiebran,
han sacado sus depósitos los clientes y lo han metido en los grandes bancos. Entonces los grandes bancos se han como medio beneficiado de que los pequeños bancos sufran. Aunque digan, aunque Jamie Dimon salga luego en la rueda de prensa y diga, que este es el CEO de JP Morgan, diga, no, yo es que quiero que los pequeños bancos también estén saludables porque es bueno para toda la industria. Sí, sí, pero te están llegando depósitos y hemos visto, de hecho, en los últimos informes de depósitos que los depósitos de los pequeños bancos han caído drásticamente, mientras que los de los grandes bancos han subido drásticamente, por lo que los grandes bancos se han salido beneficiados de esto. Están beneficiándose, de hecho, se han roto todas las expectativas. Citi, Wells Fargo, JP Morgan han superado las expectativas que había de depósitos para el trimestre. Entonces, de ahí también que estemos viendo este buen comportamiento. ¿Qué digo yo? ¿Se mantendrá cuando presenten los bancos más pequeños? Ahí es donde me preocupa, ¿vale? De hecho, esta semana ya empezamos a ver bancos regionales. Claro, los grandes bancos sí, muy bueno, pero los bancos regionales habrá que ver cómo se lo toma Wall Street. Aún así, sector financiero, bueno, pues es un sector que sigo viendo interesante. Claro, una persona ahora sería un poco escéptica de tocar bancos, lo entiendo. Esto lo dije antes de lo de Silicon Valley Bank y de ver un poco todos esos hold to maturity. Pero bueno, sigo creyendo que es un sector que, bueno, que se va a beneficiar de todo este ciclo de normalización de tipos y que obviamente va a haber alguna quiebra que otra, pero eso no quiere decir que todo el sector vaya a irse a la mierda, ¿no? Comunicaciones muy bien, ¿vale? Sigo creyendo que comunicaciones lo va a hacer muy bien. Lo que pasa que ahora está muy ponderado en las grandes, ¿no? Facebook, Google y alguna más. Entonces, han rebotado mucho. Cuidado ahora con que se empiecen a recoger beneficios, sobre todo ahora que reportan resultados. No vaya a ser que alguna empiece a demostrar que no está cumpliendo lo que se esperaba y empiecen a sacar resultados, ¿vale? Pero estos dos sectores eran los que se había dado al principio de año. Comunicaciones muy bien, de hecho sigue en términos de valoración, sigue por debajo de su media de 25 años, aunque haya tenido una expansión muy rápida del múltiplo. Y es un sector que se beneficia si los tipos caen, igual que el tecnológico. Lo que pasa es que el tecnológico sí que no lo esperaba aquí. El tecnológico no era un sector que yo esperase que lo hiciese bien en 2023. Lo está haciendo por ahora bien. No es un sector que espero que sea destacable por el tema de la valoración. Sí que es verdad que la bajada de tipos le beneficia por la duración que tienen muchas tecnológicas, pero aún así lo decía por el tema de la valoración y porque suelen ser megacaps. Y las megacaps sigo creyendo que son las que todavía no han corregido lo suficiente. De hecho, fijaros, he sacado una tabla del year to date durante lo que va de año y esto es algo que sí que no esperaba. No esperaba rebotes así en las megacaps. En Meta, sí, de hecho estoy en Meta, pero la tengo en cartera desde hace varios años. Pero en Meta porque la valoración era muy atractiva, pero lo que no esperaba es en las megacaps, en Nvidia, en Microsoft, en Apple, en Amazon, en Tesla, rebotes de estas magnitudes en 2023. Esto sí que no me lo vi venir, e incluso dominando sobre las pequeñas, porque las pequeñas incluso me parece que están tremendamente más baratas que las grandes. ¿Puede ser esto por efecto de inversión pasiva? No lo sé, la verdad, pero esto sí que no me lo vi venir de cara a la reducción del balance de la Reserva Federal, de cara a los excesos de los últimos años y de cara a que en relativo al resto del mercado siguen caras. Claro que entiendo que puede ser que muchos inversores quieran buscar refugio en estas acciones, que sean como las primeras en rebotar porque no se atreven a lo mejor a meterse en las pequeñas por si hay algunos riesgos derivados y por si todavía no hay del todo un riesgo establecido y te metes más en acciones que suelen tener mayor calidad, ¿no? Que pues es un poco, pues su modelo de negocio ya está demostrado, ya tiene una calidad, ya tal, independientemente de la valoración. Claro está, pero bueno, si seguimos en un entorno restrictivo, pues la valoración cada vez va a importar más y más, ya lo sabéis. De hecho, curioso como el inicio de año, esto ya lo comentamos en el último vídeo, 10 acciones han hecho el 90% del rally del SP500. Esto, bueno, a fecha del 5 de abril, ¿vale? Esto habrá cambiado un poco, pero no mucho. Vemos que 10 acciones eran las principales responsables del 90% del rebote del SP500. Bueno, aquí se pueden pensar dos cosas. Normalmente hay un libro muy bueno que se llama, y un inversor muy bueno que se llama William O'Neill, que dice que los nuevos líderes de un rally alcista o de un nuevo mercado alcista tienen que mantener el liderazgo para que el rally pueda continuar vivo. Entonces, una cosa que podemos hacer a partir de aquí es, independientemente de intentar adivinar a dónde va a ir los mercados, que creo que esto es lo que he dicho siempre en todos mis vídeos, a pesar de que luego haya gente que me diga, no, no sé qué, tal, yo creo que siempre he dejado claro que no sé a dónde van los mercados, simplemente miro la data y en base a las probabilidades pues actúo y tomo decisiones, ¿no? Pero en base a eso, pues vigilar estas acciones, como decía William O'Neill, para que un rally se mantenga, las acciones que lideran el rebote tienen que mantener su fortaleza. A la mínima que estas acciones empiecen a mostrar debilidad,
todas estas acciones que tenemos aquí empiecen a mostrar debilidad, entonces habrá que preocuparse, ¿vale? Entonces será el momento en el que tendremos que decir, uy, cuidado, ahora resulta que todo lo que lideraba el inicio de un nuevo mercado alcista, digo un nuevo mercado alcista entre comillas, que eso es lo que está comprando ahora el inversor común, entonces tiene que mantenerse, porque si empieza a fallar, entonces puedes preocuparte de que el liderazgo se ha perdido y habrá que ver si ese rally tiene mantenimiento, ¿no? Como veis, el IWM, que es el Russell 2000, a diferencia del SP o el Nasdaq, que está más ponderado en pequeñas empresas y medianas, no lo está haciendo tan bien. De hecho, es que todavía no rompe esta consolidación, donde está consolidando aquí, lleva todo 2022 consolidando aquí abajo y 2023. Y esto fue el techo que hizo en 2021. Como podéis ver, fue el primer índice en caer, se adelantó a la caída, debería ser también uno de los índices que recupera para establecer el nuevo mercado alcista, pero parece ser que no quiere recuperar todavía. Veremos si empieza a entrar dinero aquí y muestra signos de fondo de mercado que acompaña. Esto también es verdad que el IWM tiene mucho peso en banca regional, entonces puede ser que le haya fastidiado mucho el peso en la banca regional de cara a volver a subir, ¿no? Mientras tanto, se ha publicado el informe de quiebras de este mes. Vemos que las quiebras siguen aumentando en Estados Unidos. Se ha publicado a finales de marzo. Vemos que el mes de marzo suma 71 quiebras. Esto va en aumento y va a seguir yendo en aumento mientras las condiciones financieras sean restrictivas. ¿Y las condiciones financieras por qué se restringen? Pues por dos cosas. Uno, porque la Fed sube tipos, y dos, porque ahora los bancos han sufrido un estrés, y cuando hay estrés en los bancos las condiciones financieras se aprietan también, porque los propios bancos no se atreven a prestar, no prestan tanto, ponen mayores condiciones cuando necesitan, porque se están temiendo que vayan a necesitar mayores niveles de liquidez, que la situación es peor, etc., ¿no? Eso retroalimenta que cada vez veamos más quiebras, que esas empresas zombies que se mantenían con financiación gratuita dentro de un mercado de tipos bajos y de tipos cero, donde no era normal, pues esas empresas zombies pues poco a poco van quebrando, y esto va a ir en tendencia hasta que afecte a algo o a alguien. Vemos que por ahora el mercado nos está afectando. Ventas minoristas también menos 1%, ¿vale? Fijaros la caída. Bank of America lo predijo bastante bien porque mira la demanda de crédito de sus tarjetas, y de hecho un informe que estuve viendo unos días antes decía en Bank of America que las ventas minoristas iban a caer fuertemente. Fijaros que de hecho en 2023 ya se han girado los usos de tarjeta de crédito en los diferentes niveles de personas con diferentes ingresos. Y es que decían, bueno, pues es que en marzo hemos detectado que hay mucho menor gasto por tarjetas. Y eso ha conducido a eso, a estas ventas minoristas que caen un 1%. Vemos que el consumo ya poco a poco empieza a estar más castigado, aunque nos vendan la idea de, no, el consumo es muy fuerte, el consumo es muy fuerte, no sé qué. Bueno, pues el consumidor no está tan fuerte cuando las ventas minoristas salen en menos 1%, con una inflación que está en los niveles en los que está. Y cuando encima las ventas minoristas, recuerdo, son en términos nominales. Las ventas minoristas se dan en términos nominales. Si restásemos la inflación, os podéis imaginar el nivel de ventas minoristas que habría. Entonces, si encima con una inflación por encima del 2, 3, 4% tienes una caída del -1 en ventas minoristas, pues es que el consumo realmente está empezando a mostrar fallos. ¿Será solo marzo? Ahí está la pregunta. Puede que a lo mejor sea solo marzo, pero se me extraña, ¿no? Aún así la tendencia está yendo, ya podéis ver aquí, fijaros en el gráfico blanco, elimináis el rebote volátil de enero, porque enero hubo muchos término estacional, además son fiestas, etc. Y hubo una comparativa con una época de Omicron en el año anterior, hace unos años, donde no se consumió. ¿Vale? Entonces, fijaros que la tendencia es ir a la baja por ahora, si unes todos los puntos. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, salieron las expectativas de inflación. Este sí que fue divertido porque, claro, ha habido varios datos, ¿vale? La semana pasada hubo datos de CPI. Oye, muy buen dato de CPI, perfecto. El PPI fue incluso mejor, ¿vale? El CPI sigue mostrando todavía algunas categorías que no terminan de desacelerar. Por ejemplo, vivienda no termina de caer. Ahí tiene dos puntos, uno positivo y uno negativo. Si empieza a caer, el CPI va a caer fuertemente, porque vivienda da un peso del 46%, ¿vale? Al CPI. ¿Qué pasa? Que si no cae, el CPI se va a mantener fuerte. Y el resto de categorías están también mostrando que son más resilientes. Por ejemplo, autos podría volver a rebotar, servicios de transporte está muy fuerte.
etc. Entonces, hay algunas categorías que se denominan las categorías sticky, las categorías pegajosas, que todavía no están mostrando una bajada en términos anualizados. Pero sí que es verdad que el dato fue en base a lo esperado. En PPI, bueno, este fue un dato muy bueno y eso es lo que gustó. Gustó mucho al mercado que el PPI cayese, los precios del productor cayesen, porque lo primero, si los precios del productor caen por debajo del CPI, eso es bueno para las empresas porque los márgenes empiezan a expandirse, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro. Al principio, cuando el PPI estaba muy por encima del CPI, por mucho que las empresas suban precios, por mucho que las empresas suban los precios por la inflación, si los costes te están aumentando el doble de rápido, tus beneficios bajan, tus márgenes bajan. Mientras que ahora, si tú puedes mantener los precios altos y tus costes te están bajando, tus márgenes se vuelven a expandir, vuelves a ganar más beneficio, porque tú por el CPI, como se mantiene más alto que el PPI, puedes por la inflación mantener los precios más altos, pero tus costes te están ya reduciendo, tu precio del productor te está ya reduciendo, lo que hace que tus márgenes se expandan. Y ahí va a estar la pregunta para los próximos resultados empresariales, y es que si analizamos empresas, vamos a ver que los márgenes a lo mejor pueden mejorar, pero habrá que mirar si la demanda va a mantenerse, que esa es, yo creo, la segunda fase más importante, que es ver a ver la demanda del consumidor si puede mantenerse en los próximos meses, viendo las ventas retail, viendo todo el histórico del que venimos, ¿no? Bueno, también se publicó la Universidad de Michigan, Sentimiento del Consumidor, la encuesta que hace. El sentimiento ha mejorado, pero fijaros que las expectativas de inflación han vuelto a mejorar, han vuelto a repuntar, ¿vale? Hasta el 4,6. Fijaros el repunte que ha dado la expectativa de inflación a un año vista para los próximos 12 meses. Es brutal el rebote que ha habido. No es un rebote corto como diría cualquier persona, no, es un rebote bastante importante. Y esto es lo que ha hecho que los intereses vuelvan a rebotar, que el mercado vuelva a poner pricing de 25 puntos básicos en la siguiente reunión de Powell. ¿Vale? De hecho, viendo estas expectativas, comprendería que todavía queda mucho y haremos un análisis exhaustivo antes de la reunión del 3 de mayo para ver qué podemos esperar de la última reunión. En la última reunión dijimos que iban a hacer 25 puntos básicos, aunque hubiese mucha especulación por una pausa, lo tenéis en los vídeos que hicimos en la previa. Yo creo que ahora van a tirar también por 25, a falta de actualizar los próximos datos. Creo que si no hay ningún catalizador raro, creo que ya está descontado y podrían ir a por 25 y ya pausar. Y ahí pausarían. Y en el vídeo que haremos para antes del 3 de mayo, si os interesa, podéis ponerme en los comentarios, podemos mirar cómo afecta la pausa a los mercados, cómo afectaría una caída de intereses, aunque yo no creo que vayan a tirar los intereses abajo, yo creo que van a mantener van a subir una más y van a mantener ahí, pausar. El interés del 2 años, fijaros que no termina de perder zonas clave, baja del 4% y vuelve a rebotar, baja y vuelve a rebotar. O sea, que no quiere perder la zona del 4%. Lleva intentándolo varias veces y no termina de perderlo, porque llega un momento en el que sí, el CPI es muy bueno, el PPI está bajando, hay incluso deflación en el mes, hay caída de precios en mes a mes, pero los intereses huelen que posiblemente puedan haber rebotes en el PPI y en el CPI en los próximos meses. ¿Por qué? Porque estos últimos datos hay que tener en cuenta que hemos tenido el efecto base de nuestro lado. Nos estábamos comparando con meses muy altos en términos interanuales. Pero en cuanto se elimine ese efecto base y ya no nos comparemos con meses donde la inflación era muy alta del año pasado, pues entonces esos efectos bases se eliminarán y podremos volver a tener inflaciones más altas. Y luego lo segundo, si resulta que a la mínima que la inflación cae, el mercado sube, que este es el bucle que yo comenté hace tiempo, va a volver a alterar las expectativas de inflación, va a hacer que las expectativas de inflación vuelvan a incrementar, incluso las materias primas puedan volver a incrementar. Por otro lado, y de hecho hemos visto el petróleo cómo volvió a dispararse en cuanto hubo un recorte de la OPEP que no lo deja caer por debajo de $80, ¿no? Por otro lado, si veis cómo los intereses no quieren perder el 4% el 2 años, el 10 años tampoco quiere perder el 3,3%, que de hecho es una zona que estoy vigilando para ponerme largo de bonos a largo plazo, de bonos con una duración larga. Lo que pasa que, fijaros, si cogemos el TLT, ETF de bonos con larga duración, sí que lleva un buen rebote porque los intereses han caído, pero fijaros que techo, 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 y no terminan de romper. ¿Por qué? Porque el interés no quiere perder la zona. Los intereses a largo no quieren perder, en este caso, por ejemplo, el 10 años no quiere perder la zona del 3,3. Y el 30 años, no sé qué duración tiene el TLT, creo que tiene una duración no sé exactamente, pero el 30 años no quiere perder tampoco zonas soporte importantes, ¿no? Entonces, eso es cosas a considerar. Por otro lado, la Fed sigue reduciendo su balance. Recordemos que esta subida del balance, muchos dijeron que era QE, no es QE porque no hay compra de activos, no hubo compra de activos, lo que hubo son préstamos. Por eso se expandió el balance. De hecho, se evaporó mitad del trabajo de todo el año de la Reserva Federal. Es patético, la verdad. Esto también ha hecho rebotar a los mercados. Esto es liquidez que ha hecho rebotar a los mercados, hará que los bancos
se inundaban a liquidez como querían por esas facilidades que ha dado la Fed, ¿no? Tanto el BTFP, que es ese plan que hicieron nuevo tras la quiebra de Silicon Valley Bank, donde llega el banco y dice, tengo un activo, en este caso un bono del tesoro, que tiene mucha calidad, es un HQLA, High Quality and Liquid Asset, que es los activos que mayor calidad tienen y se usan como colateral. Lo que pasa que si lo prendo a precio de mercado, el mercado ha subido tanto los intereses que mi bono ahora no vale nada, porque tiene que ajustar a dar el mismo yield hasta vencimiento que el resto de bonos que salen ahora a un interés más alto. ¿Vale? Pues no vale nada. Lo que pasa que te dice la Fed, bueno, tú dame el activo, te lo valoro a precio par, te lo valoro a lo que vale el bono, sin darle precio de mercado, al face value total, al valor total del bono, y te entrego financiación por ese valor total durante hasta un año. Pues eso, ese era el BTFP. Luego estaba la ventana de descuento, que también hubo mucha demanda. La ventana de descuento es cuando vas, como última instancia, a pedir liquidez a la Reserva Federal también, ¿vale? Bueno, pues todo eso se está evaporando a medida que los bancos ya no necesitan tanta liquidez y que la Fed pues también sigue venciendo sus bonos, que la Fed sigue con el QT, que no lo olvidemos, que la reducción del balance sigue, lo que pasa que es muy lenta, pero vemos que otra vez el balance otra vez está yendo para abajo. Veremos cómo afecta esto a las bolsas, pero en principio si esto es lo que ha hecho rebotar también a las grandes acciones, veremos si esto no hace que se elimine liquidez del mercado y haga también que caigan. Importantes a vigilar, acciones, ¿vale? De esta semana. Normalmente se comparte la tabla de las acciones que representan cada día, pero yo he querido compartiros esta de Earnings Watcher, que nos da el implied movement por el mercado de opciones. En función de la que presenta, qué movimientos implícitos podemos esperar dentro de esa presentación de resultados. Positivo o negativo, ¿vale? Que el movimiento implícito puede ser hacia cualquier dirección. Bueno, Charles Schwab, recordar, es uno de los bancos que estuvo en el punto de mira, pues volatilidad implícita alta el lunes. Martes, Netflix, comunicaciones, por eso un ojo a sector comunicaciones y un ojo a sector financiero, ¿vale? Cuidado porque podrían venirse complicaciones para los dos sectores, aunque por lo menos comunicaciones lo haya hecho muy bien este año. Goldman Sachs, en cambio, se espera que lo haga bien, obviamente, es un banco grande, en principio debería seguir un poco la estela de Credit Suisse, iba a decir, de JP Morgan y demás, aunque veremos si realmente los ingresos y demás los han mantenido. Tesla se espera también movimiento alto implícito, TSM también, y ya está, esos serían las grandes presentaciones, sobre todo un ojo a Netflix, Tesla y Charles Schwab, que es donde el mercado de opciones ahora mismo está esperando mayores movimientos implícitos y USB, ¿vale? En cuanto a los resultados empresariales, por ahora, bueno, pues esto es lo que ha reportado, han reportado pocas empresas por ahora, pero en consumo discrecional, consumo básico, salud, pues todas las empresas han salido por encima del estimado en beneficios, ¿vale? En financiero un 14% ha fallado el estimado, un 86% ha salido por encima de lo estimado. En industriales un 20% ha fallado y un 80% ha salido por encima. Y en tecnología un 25% ha salido por debajo del estimado y un 75% por encima. Iremos obviamente actualizando esto como vaya. Harnett en su último informe de Bank of America da un interesante consejo y dice, mira, si quieres que se mantenga la fuerza en los mercados, vigila el high yield, vigila el ETF de los constructores de viviendas, los home builder, el XHB, y vigila el índice de semiconductores. Lo primero vamos a mirar high yield. High yield, que son bonos que se denomina basura, ¿no? De peor calidad crediticia. ¿Por qué es importante esto? Porque si el mercado quiere tener un movimiento de risk on y de apetito por el riesgo, tenemos que ver que se mantenga el precio de los high yield al alza, que esté habiendo demanda de high yield. Como veis, pues se tiene que mantener por encima de, dice Harnett, de 73. Se marca la línea 73. Como podéis ver, si empezase a presentar pues debilidad, pues sería una señal también de que cuidado con el mercado, ¿vale? El Home Builders todavía por debajo del objetivo de Harnett. Harnett dice 70 y está por debajo en 67. Home Builders es muy cíclico, ¿no? Responde mucho a la economía y sobre todo al sentimiento de la vivienda. Bueno, pues vemos que sí que es verdad que está yendo hacia el alza, pero veremos si no pierde esta tendencia o si consigue empezar a ponerse por encima de 70. Y por último, el semiconductores, también muy cíclico y también muy importante porque ha liderado también en parte, hemos visto antes que grandes empresas semiconductoras como puede ser Nvidia, AMD, han liderado mucho el rally estas semanas en la bolsa. Así que desde el primer trimestre del año. Así que importante también vigilar el SOX. Que el SOX empieza a perder este canal alcista que está formando y empieza a irse por aquí y apoya en la media de 200, tiene un retroceso pero no muestra fuerza y vuelve a caer, ahí yo tendría mucho cuidado, ¿vale? Si el SOX empieza a mostrar debilidad, el índice de Filadelfia de semiconductores, ahí tendría cuidado porque es uno de los líderes también. Entonces vigilaría SOX, vigilaría Home Builders, pero este no lo comparto tanto porque puede haber una recesión en la vivienda mientras que el mercado puede seguir reboteando, yo este no lo veo tanto.
pero vigilaría high yield, vigilaría índices semiconductores y vigilaría las megacaps que hemos citado antes, porque son importantes. Por otro lado, en cuanto a resultados empresariales, en cuanto a estimados 2023, Bank of America ha reducido de 220, que es el consenso que se espera, ¿vale? Ahora mismo, 220 es lo que se espera de EPS en 2023, por tanto, que crezcan con respecto a los 218 que vimos en 2022. Bueno, pues BofA dice que no, BofA espera $200, similar a los 195 que espera Morgan Stanley. Entonces, a $200, ahora mismo, si uno divide el nivel en el que estamos en el SP, que son más o menos los 4.137, lo divide por 200, estaríamos a un múltiplo de 20 veces beneficios aprox, ¿vale? Calculando rápidamente. 20 veces beneficios. 20 veces beneficios, aquí tenemos una tabla de FactSet y Standard & Poor's que pone la regresión de que las valoraciones importan. Claro que importan, fijaros la regresión, ¿vale? Sí que es verdad que la R2 es 41%, pero importan, se nota que en función de dónde estás en la valoración, cuanto más barato, mayores retornos empiezas a ver, ¿vale? Cuanto más caro, peores retornos empiezas a ver a largo plazo, ¿vale? A 5 años anualizado. Como podemos ver, porque esto es a largo plazo, las valoraciones a corto plazo no importan tanto, importan a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, ¿puede rebotar el índice e irse a 25 veces beneficios? Por supuesto, y puede irse a 30 si quiere, pero lo que importa es qué significa eso a largo plazo. Pues significa que comprar ahora pues supone estar aquí, en estas zonas, que son pues niveles de retornos a 5 años anualizados bastante bajos, ¿vale? Eso no quiere decir que la bolsa no pueda seguir rebotando, pero a largo plazo, pues el riesgo que estás asumiendo para lo que puedes conseguir a largo plazo no es tan atractivo, ¿no? De hecho, si miramos el Equity Risk Premium, es importante y es algo que ya te he comentado varias veces también. Equity Risk Premium es cuánto paga de más el estar en bolsa que el estar en un activo libre de riesgo, ¿vale? Cuanto más alto sea, mejor, porque la bolsa te está entonces pagando ese riesgo de exponerte. Bueno, pues como vemos, el Equity Risk Premium sigue por debajo del 2%, sigue en niveles bastante bajos con respecto a los últimos años, y normalmente cuando está por debajo del 2%, en este caso, pues vemos que los retornos pues, son menores, ¿de acuerdo? A partir de por encima del, bueno, de hecho está en el 1,79, ¿vale? Ahora mismo. Pero cuando está por encima de 1,7 confirmado, los retornos anualizados son mucho más grandes, que son 14,7% anualizado. Mientras que cuando ya estás por debajo del 1,7 o por debajo, menores zonas, pues hasta el menos 0,9 el retorno anualizado es del 5,9, ¿vale? Es mucho menor, es casi, bueno, es muchísimo menor del 14,7 al 5,9, ¿no? Por eso hay que mirar otros activos también, no solo quedarse con la renta variable muchas veces. SP500, ahora mismo, zonas importantes. FIBO 452 es el FIBO 50. FIBO 50 dijimos en el último vídeo que era muy importante porque si rompe el FIBO 50 y se empieza a establecer por aquí, según la regla de, y lo aguanta, ¿vale? Y no lo pierde, según la regla de Dow, la teoría de Dow, se iniciaría un nuevo mercado alcista. Cuando el índice recupera el 50% de su caída y lo aguanta durante varias semanas, un nuevo mercado alcista se instaura, ¿vale? Todavía no ha pasado, pero hay que vigilar ese FIBO 50, que de hecho fue donde se rompió esta vez en febrero de este año y luego rápidamente se rechazó ese FIBO 50, rápidamente no se logró aguantar. Gaps importantes por cerrar, tanto para el alza como para la baja. Fijaros este gap que queda aquí libre en los 4.000 más o menos, 4.200 y algo, 4.225, y este gap que queda aquí libre a la baja por debajo de los 4.000, en los 3.900 y pico. Entonces, no sabemos cuál irán a cerrar antes. Podrían hacer un engaño aquí mucha gente yo creo que está vigilando este FIBO 50 para entrar y yo creo que pueden hacer una rotura de engaño, ¿eh? Pueden hacer una primera rotura de engaño, podrían romper aquí el engaño, ir a cerrar el gap con mucha euforia, dejar ahí que la gente se ponga larga y luego ir a buscar la consolidación otra vez y retestear algunas medias, como puede ser la media de 50, como puede ser la media de 200. Ir a buscar las medias para volverlas a apoyar, ¿no? Y ahí aprovechar para cerrar el gap y ahí ver qué ocurre. Sea como sea, Nasdaq igual, a las puertas de una rotura importante, como podemos ver, podría hacer un movimiento en falso primero y luego sorprender otra vez a la baja. Estamos viendo en cuanto a outflows, entradas de capital, Tech está saliendo dinero, otra vez, curioso, porque eran los que estaban liderando parte del rally junto con comunicaciones, hemos visto, los dos mejores sectores del año. Cuidado si ahora empiezan a caer tecnológicas, porque de nuevo, si queremos que el liderazgo se mantenga, hay que vigilar que ese liderazgo siga. Si queremos que el rally se mantenga, hay que vigilar que ese liderazgo se mantenga. La que el mínimo que el liderazgo empiece a caer, cuidadito, ¿eh? Eso habrá que haberlo que tenerlo vigilado. Salud, los flows empieza a entrar dinero otra vez en salud, ¿vale? VIX empezamos a estar en niveles mínimos, ya la semana pasada estábamos en niveles mínimos, dijimos en el vídeo anterior que podíamos ir a buscar todavía el mínimo del año,
17, todavía contraerse un poco más la volatilidad, lo ha hecho, pero ya estamos en el mínimo del año 2023, 17.07, bueno, no sé si es 16 y pico o 17 y algo. Ahora todavía podría ir a buscar el mínimo de 2022, 16.34. Y a partir de ahí ya sí que ya sería el mínimo desde el inicio de los problemas, desde el inicio cuando empezó el mercado bajista en enero de 2022, por lo menos en el SP500, porque en el resto de empresas empezó antes, fue justo cuando la volatilidad cambió de régimen y ya tuvimos una volatilidad mucho más alta que lo que teníamos en 2021, por supuesto. Entonces, aquí tocaríamos ya el mínimo de ese régimen. Si empezamos a ver niveles mínimos de volatilidad todavía por debajo, estaríamos entrando en un nuevo régimen de volatilidad. Eso, por supuesto, va a ser muy alcista para los mercados si empieza a instaurarse la volatilidad por ahí. Pero hay que ver si no hay un rebote en cuanto toquemos esos 16.34 o incluso antes, ¿vale? Muy importante, o incluso nada más perderlos, ver que la volatilidad vuelve a resurgir, porque eso sería obviamente un episodio más de que hemos tocado mínimos y la volatilidad, recordar, es como un péndulo. Al final, tarde o temprano, vuelve a la media. Cuando está muy alta, acaba volviendo a la media. Cuando está muy baja, acaba habiendo algún evento pánico que acaba haciendo que vuelva a la media también. He puesto la media un poco alta, pero la media de este año fácil puede estar por los 20 y algo puntos. Entonces, ahora mismo, tarde o temprano, podríamos esperar un evento de alta volatilidad, si es que no hay un cambio de régimen, que todavía se me haría raro viendo los problemas que hay en el horizonte y cosas que todavía no están tan solucionadas como nos están intentando vender ahora mismo las portadas de las noticias, como puede ser The Economic. Mientras tanto, un indicador clave para el mercado de crédito, cuando hicimos el resumen de esto, lo mostrábamos y decíamos, bueno, para que realmente el estrés financiero incremente, este indicador tiene que incrementar. ¿Ha incrementado en 2023? Sí, hombre, principios de 2023 estaba más bajo, ahora está más alto, pero no se ha disparado. ¿Vale? Estos son los high yield, los diferenciales de high yield, los spreads. Esto lo que mide es el diferencial del interés entre un bono de baja calidad, ¿de acuerdo? Un high yield, que hemos visto antes el ETF, contra los bonos de alta calidad, ¿de acuerdo? Como son bonos del tesoro, por ejemplo. Entonces, cuando hay mucha demanda de bonos del tesoro, el interés de bono del tesoro baja, el interés baja porque la gente compra. Y cuando hay muy poca, y cuando hay ese miedo de colateral, porque la gente se lanza a bonos del tesoro, el interés del tesoro baja, mientras que high yield se vende. Los precios de high yield se venden porque no quieres tener riesgo en tu cartera. Y por tanto, el interés de high yield aumenta. Cuando uno baja y el otro sube, el spread, el diferencial, se hace más alto. Y eso es lo que vemos aquí en la gráfica, ¿vale? El diferencial puede hacerse más alto, el diferencial puede hacerse más alto y esos son signos de estrés en el mercado de crédito. Todavía no estamos viendo niveles preocupantes, aunque si empezásemos a ver máximos, por supuesto, lo compartiría y entonces diría que podemos estar ante otro riesgo de crédito, pero todavía no lo estamos viendo. Veremos si hay algún tipo de movimiento, sea como sea en las próximas semanas, como siempre, actualizando todas las semanas aquí los gráficos para que podáis hacer vuestros propios análisis y hacer vuestros propios estudios también. Muchas gracias y si os ha gustado dejar un buen like y nos vemos como siempre la semana que viene.